En las últimas semanas hemos sido testigos de una escalada sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Nigeria. Lo que comenzó como preocupación por la creciente violencia en el corazón de África se ha transformado en acciones militares directas y cooperación estratégica entre ambos países, y esto tiene implicaciones que van mucho más allá del terreno de batalla. A fines de diciembre de 2025, el gobierno estadounidense autorizó ataques aéreos dirigidos contra presuntos campamentos del grupo extremista Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, específicamente en el estado de Sokoto, marcando una de las operaciones militares más significativas de Washington en suelo africano en años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió esta acción como una respuesta para proteger a civiles, especialmente cristianos que, según su administración, han sido brutalmente atacados por grupos extremistas en Nigeria. Mientras tanto, las autoridades nigerianas insisten en que la violencia no se reduce a un solo grupo religioso y afecta tanto a cristianos como a musulmanes, y que la cooperación con Estados Unidos es parte de una estrategia más amplia contra el terrorismo, no una intervención unilateral. Lo que hace este momento aún más relevante es que Nigeria no solo recibió apoyo logístico y de inteligencia de Washington, sino que también aprobó formalmente estas operaciones, lo que convierte este episodio en un ejemplo claro de colaboración militar entre los dos países, aunque también de tensiones políticas y narrativas contrapuestas. Y de esta forma atacaba a Estados Unidos a posiciones terroristas, posiciones del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, desde un buque apostado en las aguas del Atlántico que disparaba estos misiles Tomahawk que buscaron destruir, no se sabe porque no hay mucha información, si campamentos, si centros operativos de esta organización terrorista islámica que está detrás de matanzas sistemáticas contra cristianos en Nigeria desde hace muchos años, y frente a la cual Donald Trump ya había advertido el mes pasado, en noviembre, que iba a actuar en caso de que el gobierno nigeriano no hiciera lo suyo. Bueno, el gobierno nigeriano no hizo absolutamente nada, para decir la verdad, o nada relevante frente al terrorismo, y termina aceptando, porque fue una aceptación, la intervención estadounidense. Así lo anunciaba anoche el presidente Trump. Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos ha lanzado un poderoso y letal ataque contra la basura terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando de forma brutal, sobre todo a cristianos inocentes, a niveles que no se habían visto por muchos años, incluso siglos. Previamente había advertido a estos terroristas que si no detenían la matanza de cristianos iban a tener que pagar un infierno, y esta noche ha ocurrido. El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer. Bajo mi liderazgo, nuestro país no va a permitir que terroristas radicales islámicos prosperen. Que Dios bendiga a nuestro ejército y feliz Navidad para todos, incluyendo a los muertos terroristas que van a tener que pagar mucho más si continúan con esta matanza de cristianos. El mensaje que publicaba el presidente de los Estados Unidos, y luego el video que veías antes, que era el mensaje, que era el video que publicaba oficialmente el Departamento de Guerra de este ataque. Por ahora, insisto, pocos detalles sobre el número de bajas, cuántos terroristas mataron, qué es lo que se buscaba con estos ataques. Daría la sensación que independientemente de que puedan haberse atacado centros operativos o campamentos particularmente de ISIS en el norte de África, que es parte de la red de organizaciones islamistas que viene atacando cristianos de forma sistemática, hubo una idea de hacer y de dar un mensaje fuerte
para Nigeria y me parece que para toda la región, de que Estados Unidos va a erigirse y está dispuesto a erigirse con Donald Trump en una especie de guardián de los cristianos que hoy están siendo perseguidos en distintos lugares del mundo, sobre todo en el norte de África, que es donde están la mayor parte de los cristianos, pero donde al mismo tiempo priman los musulmanes y donde hay mucha organización extremista. Esto, importante recalcarlo, se hizo bajo coordinación con el gobierno de Nigeria, o por lo menos eso es lo que públicamente dice Nigeria. Esto es lo que publica el Ministerio de Relaciones Exteriores, afincado en Abuya, comunicado de prensa. La cooperación entre Nigeria y Estados Unidos en materia de seguridad e inteligencia golpea a objetivos terroristas en Nigeria. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Nigeria confirma que autoridades nigerianas permanecen involucradas en la cooperación estructurada en materia de seguridad con sus socios internacionales, incluyendo los Estados Unidos, para afrontar la persistente amenaza del terrorismo y del extremismo violento. Esto ha permitido ataques de precisión contra blancos terroristas en Nigeria por aire en el noroeste del país. Esto es concretamente lo que publicaba el gobierno. No sé si tenemos el mapa, me avisan si lo tenemos, para que veamos exactamente dónde fue la zona de las operaciones. Acá podés ver, es bien al noroeste de Nigeria, directamente en la frontera justamente con Níger. Es el lugar donde se llevaron adelante estos ataques. Justamente allí, en una de las tantas zonas donde hay presencia del extremismo islámico en Nigeria. Ahora, la verdad es que esto no termina acá. Por lo menos la amenaza del extremismo islámico en Nigeria, y me animaría a decir en todo el norte de África, continúa. Por eso digo, esto es más bien una señal de lo que se viene, sobre todo en caso de que continúen las matanzas a gran escala, que son las que vienen de algunos años. Repasemos algunos datos, porque para que se entienda que estos no son locuras de Trump, esto es parte de una realidad muy oscura, sangrienta, habría que decir, por muchos años ocultada y olvidada en la gran prensa occidental, que parece que cuando los asesinados son cristianos importa menos. 82% de los cristianos asesinados por su fe en el mundo murieron en Nigeria. Este dato es impactante. 82% de los cristianos asesinados por su fe en el mundo mueren en Nigeria. ¿Qué grupos terroristas están detrás de esto? Boko Haram, que era en su momento una filial de Al Qaeda, e ISWAP, que es básicamente el nombre con el cual se conoce a ISIS en esta región de África. Sigamos viendo algunos datos más de el contexto que lleva a Estados Unidos a realizar este ataque. 92 millones de cristianos viven en Nigeria. Este es uno de los datos centrales para entender por qué hay tantos ataques. Bueno, porque siendo un país de mayoría islámica, es uno de los países que tiene mayor porcentaje de población cristiana. 43%, son 50 y pico los musulmanes. Estos son tomados 2022 porque son los datos que están más consolidados y es más difícil hacer una estadística más tan cerrada en los últimos años, sobre todo por lo inaccesible, porque obviamente el propio Estado nigeriano no es ni de ninguna ayuda para poder hacer un relevamiento de lo que pasa. Lo cierto es que entre 2020 y 2022 están documentados 12.793 cristianos asesinados y 7.900 secuestrados. Escuchen las dimensiones de la matanza de la que estamos hablando. Y es una matanza que la verdad que a menos que nos venga siguiendo a nosotros acá, quizás no escuchaste nunca en ningún lado. Es increíble cómo pueden matar a 10.000 personas, 10.000 cristianos encima, y en el continente, el continente más cristiano del mundo, que es América Latina, esto pase desapercibido. Pero lo mismo pasa en la prensa europea, ¿eh? Esto es lo interesante. ¿Qué más de lo que han sido estas masacres? ¿En qué contexto se dan? Bueno, hay, podríamos decir, dos formas en las cuales esto se manifiesta. Por un lado, terroristas que van y asesinan por una cuestión puramente político-religiosa, porque quieren instalar la Sharia y quieren eliminar todo lo que no sea cristiano. Bueno, eso es parte
de la operación. Pero además hay una cuestión también compleja y pesada en Nigeria de violencia intercomunal, donde hay una tensión creciente entre pastores, es decir, ganaderos que son mayoritariamente no solo ganaderos, porque digamos se dedican al pastorado de distintos animales, que son mayormente musulmanes, que atacan a agricultores que son principalmente cristianos, donde se combina la pelea por el territorio, es decir, por si las tierras se utilizan para la pastura o para justamente proyectos agrícolas, y esa tensión por la tierra termina adoptando una vehiculización para que fluya el extremismo religioso, y donde en definitiva los otros grupos, a la otra aldea a la que por ahí le tengo algún tipo de bronca o algún tipo de conflicto por este tema, ya directamente quiero eliminarla, aniquilarla, porque encima pertenece a otra fe. Bueno, esto es parte también del conflicto. El PNUD estima que para 2009-2020, en ese periodo se registraron 350.000 muertes por el conflicto en Nigeria. Esto incluye obviamente cristianos, musulmanes y personas de otros credos. 35.000 directas, es decir, asesinados directamente, y 314.000 indirectos por hambre y enfermedades. Un país que podría ser rico por el petróleo que tiene, por su ubicación geográfica, pero que como consecuencia de la brutalidad de estos grupos, como consecuencia de que hay un Estado en gran medida ausente, un Estado que tiene una escasísima capacidad de ejercer el monopolio de la violencia legítima dentro del territorio, terminan floreciendo y terminan aprovechando, insisto, estas tensiones.